fiel al estilo del pastor, y te voy a pedir que deje de tocar porque si no, no nos vamos más. Otra vez me toca compartirles la palabra. Y le decía a Nahuel que la última vez que prediqué acerca del que ha de venir y me olvidé el título, ¿cómo le había puesto? Y la restauración de todas las cosas. El que ha de venir y la restauración de todas las cosas. Les dije que seguramente había una parte 2. Y me vi muy tentada a ponerle el mismo título, parte 2. Pero después dije, voy a hacer la gran Nahuel. Ya encima el título es largo. Encima es parte 2. Y encima tiene subtítulo. Así que vamos con el subtítulo directamente. Así que esta palabra está fundamentada en lo que hablamos en capítulos anteriores. En la última vez que les compartí. Viene a ser la parte 2. Pero el título que le dimos a esta palabra es un reino de sacerdotes. Y es que ya el domingo anterior que compartí con ustedes, habíamos hablado que el que ha de venir es un rey, ¿no es cierto? Esa es la buena noticia, que hay un reino porque hay un rey. Y les contaba de que me sentía como los discípulos del camino de Emaús, que todo lo que el Señor me hablaba hacía arder mi corazón. Pero de pronto mis ojos fueron abiertos y ahora empecé a entender cosas que siempre estuvieron delante de mis ojos, pero que ahora los podía ver con total claridad. Ahora lo veía a Él. Y por eso leía cuando el apóstol Pablo dice que los fariseos leen la ley y los profetas, pero es como si un velo cubriera sus rostros. Es como si algo les impidiera entender. Y es que está tan claro. Pero digo, Jesús hablaba en parábolas justamente porque si Él hablaba con total claridad, no hubieran dado cumplimiento a las Escrituras como tenían que pasar. Tenían que pasar de una manera, y la única manera de que pasen de esa manera, que ya estaba planeado, era si algunas personas específicas dentro del plan tenían velado el entendimiento. Pero esto hace que todavía sea aún más glorioso el pasaje que les compartí al principio, para los que llegaron un poquito más tarde. Feliz día del amigo. Les compartía un pasaje que el Señor me regalaba, que está en el Salmo 25:14, en la Biblia NBB, la versión NBB, dice: ser amigo tuyo, oh Dios, es privilegio de quienes te honran. Solo con ellos compartes los secretos de tu pacto. Así que si el Señor nos está compartiendo los secretos de su pacto, es porque nos considera sus amigos. ¿Sí? Es porque Él se siente honrado con nuestra adoración, con nuestra compañía, ¿sí? Así que, como les comentaba, las parábolas ahora están empezando a tener un nuevo lugar en mi entendimiento. Y hay una muy puntual, de la cual quiero compartirles, que está en Mateo 22. Ya la habíamos leído en una ocasión, creo que cuando les compartí de Cantar de los Cantares, compartimos este pasaje. Es la parábola de la gran fiesta. Dice: Jesús también les contó otras parábolas. Dijo: el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirles: la fiesta está preparada. Digan conmigo: la fiesta está preparada. Se han matado los toros y las reses engordadas y todo está listo. Vengan al banquete. Digan conmigo: todo está listo. Vengan al banquete.
Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja, otro a sus negocios. Otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. Tranqui. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Y les dijo a los sirvientes: la fiesta de bodas está lista, y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Digan esto conmigo: la fiesta de bodas está lista, y las personas que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes: átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Pues muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Esta misma versión que les compartí hoy, la NBB, dice este versículo que me resaltó. Amigo, le dijo, ¿cómo entraste sin el vestido de boda? Como no le respondió, el rey ordenó: átenlo de pies y de manos, échenlo fuera en las tinieblas, allí será el llorar y crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Me llamó mucho la atención porque por esas cuestiones de cómo el Espíritu nos habla, empecé a recibir información acerca de muchos misterios de la palabra. Y entre ellos es que en las tradiciones de antes, cuando un rey invitaba a una boda, a la boda de su hijo o su hija, él no solamente mandaba una invitación, él mandaba la invitación con la ropa con la cual tenían que asistir. Eso es lo interesante. Que cuando el rey entró para recibir a los invitados y notó que este hombre no estaba vestido apropiadamente para la boda, porque notó: yo te di vestiduras, si yo te invité, te tuve que dar las vestiduras, para que estés vestido apropiadamente en la boda. ¿Cómo es que entraste entonces? Porque no puede ser que haya entrado, porque al recibir la invitación viene con ropa incluida. Entonces, el Espíritu me decía, pues muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Esto es algo que nosotros lo aprendimos cuando estábamos estudiando misión. Y es cuál es la diferencia entre los llamados y los escogidos. Fíjense que al principio el rey invita a sus invitados originales. Todos estos rechazan la invitación, siguen con sus asuntos, siguen con sus vidas, hacen lo que tenían pensado hacer, pero un grupo encima mata a los mensajeros que habían sido enviados para invitarlos. Entonces, la segunda tanda de invitados es a cualquiera, al que se crucen, invítenlo. Es decir, provéanle la invitación, los vestidos y que vengan. Están todos invitados. La diferencia entre los que son llamados y los que son escogidos está justamente dentro de este mismo versículo. Es que los que son escogidos son los que responden a esa invitación y se preparan, se visten de gala, se ponen los vestidos que el rey le proveyó para poder asistir a la boda. No se cuelan por ahí solamente. Y el otro día les compartía que si hay un reino, es porque hay un rey, ¿no es cierto? Nosotros no queremos ver un reino sin poder ver al rey, ¿no? Ahora, el Señor me está
invitando a que les comparta de qué se trata el reino de los cielos. Todas las parábolas, Jesús comienza diciendo, el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es como, y una descripción gráfica para que lo podamos entender. ¿Sí? Hay muchas cosas de estas que nosotros, sin tener contexto de la cultura, no las podemos entender hasta que viene el conocimiento, y Dios lo provee. Entonces, el Señor me hablaba mucho acerca de las vestiduras que el rey provee para las fiestas, ¿sí? Nosotros cantamos mucho, limpia los vestidos de tu novia, hablamos mucho de que la novia se ha preparado, que le ha sido concedido, recuerdan, le ha sido concedido, es decir, que fue autorizada a vestirse de lino fino, blanco, resplandeciente, sin manchas, sin arrugas. Esas vestiduras son vestiduras que nos provee el rey, ¿sí? Y que si nosotros nos las ponemos vamos a estar listos, ¿no? Y este es el tiempo. Entonces, algo que el Espíritu me hacía hincapié en que se los compartiera, es que es necesario entender cuál es nuestro rol en medio de los tiempos, ¿sí? Es necesario primeramente que podamos entender los tiempos que estamos viviendo. Y cuando entendemos los tiempos que estamos viviendo, entender cuál es nuestro rol, cuál es nuestra asignación, porque podemos ser como los fariseos que podían entender, como nos contaba Nico, que ellos entendían cuál era el tiempo en el que el Mesías tenía que llegar. Porque estaba todo escrito, ellos sabían, conocían la ley, conocían las profecías y sabían cuándo el Mesías había de llegar. De hecho, está Simeón y está Ana, que ellos clamaban y pedían porque sus ojos vieran al Salvador antes de partir de este mundo. Que ellos no iban a morir antes de ver al Salvador, ¿sí? No querían irse de esta tierra sin ver con sus ojos la salvación llegar a Israel. Y Dios lo cumplió, Dios les concedió esa petición. ¿Pero por qué? Porque ellos entendieron su tiempo, ellos notaron que por esta fecha más o menos se suponía que tenía que estar llegando, intercedieron, clamaron, pidieron al Señor para que Él cumpla, diera cumplimiento. Otra cosa que les quería compartir es lo que dice el profeta Daniel, que los entendidos van a resplandecer, los entendidos en los tiempos van a resplandecer. ¿Por qué? Justamente porque hay entendimiento y el entendimiento es luz. El entendimiento es como una lámpara que alumbra. ¿Sí? Otro que entendía los tiempos y que también entendía su rol era José. José conocía el pacto que Dios había hecho con Abraham, ¿sí? Porque Abraham se lo contó a Isaac y Dios afirmó ese pacto con Isaac, ¿sí? Isaac se lo compartió a sus hijos y Jacob arrebató, chueco y todo, pero se arrebató la primogenitura, las promesas, el pacto, todo lo que pudo. Y de Jacob sale José. José es enviado a la tierra de Egipto, vendido por sus hermanos, llenos de celos, de envidias, lo mandan como esclavo a Egipto. Él ahí es donde recibe a su familia en los tiempos de crisis y les dice, no se preocupen chicos, porque esto tenía que pasar así. ¿Por qué? Porque si ven Génesis 15, anótenselo para que después no me digan que no les dije, no les pasé el dato. Si leen Génesis 15, el pacto que Dios hace con Abraham es que te daré una gran nación, te daré muchos hijos y los meteré como esclavos en Egipto durante 400 años. Tranqui, alto pacto, un planazo. ¿Pero por qué? ¿Por qué Abraham, hola amiga, feliz día.
¿Por qué Abraham hizo trato con el Señor? ¿Qué vio Abraham que hizo trato? ¿Por qué Abraham querría hacer pacto con un Dios por unas generaciones que 400 años sean esclavos? Se lo dejo ahí después. Continuará. Los entendidos resplandecen en medio de los tiempos. Algo entendió Abraham. Siguiente. Mateo 1 comienza con la genealogía de Jesús. Y el último versículo de Mateo 1 dice: desde Abraham hasta David pasaron 14 generaciones. Desde David hasta la cautividad en Babilonia pasaron 14 generaciones. Desde la cautividad, desde la liberación de la cautividad de Babilonia hasta Jesús, el Mesías, pasaron 14 generaciones. Si no hay entendimiento de los tiempos y de cuál es nuestro rol, van a pasar generaciones y generaciones y generaciones y no vamos a entender nada. Por eso Jesús constantemente les decía a los discípulos: hombres de poca fe, porque están con la palabra hecha carne, están siendo parte del cumplimiento de las profecías, tienen un rol activo dentro del plan de Dios y no lo están entendiendo. Dejen de pensar como los fariseos, no se contaminen con la levadura de los fariseos, que cuando leen las escrituras es como si un velo cubriera sus rostros, su entendimiento. Escuchen la palabra del Dios viviente. Sus palabras son palabras de vida eterna. Su palabra es viva y eficaz, y es la profecía más segura que tenemos. ¿Sí? Me calmo. Voy a volver a José. José les dice a los hermanos: tranquilos, porque esto tenía que pasar acá, así. Ustedes no son los que me trajeron a Egipto, fue Dios el que me puso en este lugar, para que yo sea por padre para Faraón, para que yo sea por refugio para mi familia. Y dice, en capítulos más adelante, cuando salgan de esta tierra, todavía estamos hablando de que no eran un pueblo grande, ni fuerte, ni se volvieron esclavos de Egipto, pero cuando José está por morir, él deja instrucciones y dice: cuando salgan de esta tierra, se llevan mi cuerpito, porque yo acá no pertenezco, yo tengo una promesa. Hay un pacto y yo soy parte de ese pacto y a mí no me dejan acá, a mí me llevan con ustedes. ¿Se entiende que los entendidos resplandecen en medio de los tiempos? Que es importante entender que hay cosas que no suceden mientras nosotros estamos vivos aquí ahora, pero son para un tiempo más adelante. Y aún así nosotros tenemos un rol dentro de ese plan. Esa es lo que necesito que sea el fundamento de lo que vamos a hablar hoy. Ese era el fundamento de los apóstoles. Pablo decía que cuando Cristo venga y seremos arrebatados, y él hablaba en nosotros, todos nosotros que estamos acá ahora. No, cuando Cristo venga, los que estén vivos en ese momento serán arrebatados con él. No, los que están muertos resucitarán primero y nosotros seremos transformados. Los que quedemos vivos seremos transformados. Él estaba esperando a Cristo ya. Él lo estaba esperando ahora. Él anhelaba que eso suceda ahora y era proactivo para que eso pase ahora. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a hacer como José, que aunque esto no se cumpla en nuestro tiempo, nosotros estamos trabajando como Pablo, como si se fuera a cumplir ahora en nuestra generación, como si nosotros fuéramos los protagonistas de esto. Pero aún así, si nos llegamos, se llevan nuestro cuerpito, porque nosotros en la promesa entramos. Ok. ¿Por dónde empiezo? Esa fue la introducción, chicos. Ni siquiera. Bien, algo les spoileé en la adoración, cuando leímos el pasaje de Apocalipsis, que el Cordero pagó con su sacrificio un precio para que toda tribu, lengua y nación sean para Él
un pueblo, un reino de sacerdotes, ¿sí? Eso es lo que le da el título a esta palabra. Y el Señor me venía hablando mucho acerca del rol de los sacerdotes. Estuve estudiando mucho las tareas sacerdotales, las instrucciones que Dios le hablaba a Moisés para que él la transmitiera a los sacerdotes, porque entendía de que si nosotros estamos llamados a ser un reino de sacerdotes, hoy en nuestra era no se ejerce el sacerdocio como en los tiempos que el Señor lo estableció. Entonces necesitaba entender un poco el contexto, el origen, qué fue lo que Dios habló acerca del sacerdocio cuando esto inició, ¿sí? Nosotros, para entender el origen de la humanidad, vamos a Génesis y entendemos cómo Dios hizo las cosas, entendemos qué asignación, qué rol tenía el hombre, qué relación tenía con Dios el hombre, qué fue pasando después en el medio, ¿sí? Para que estemos como estamos, gracias a Dan. Pero, por esas cosas que para mí son casualidades, pero sé que es el Espíritu el que me va guiando, terminé estudiando acerca del rol de los sacerdotes y de pronto acá el pastor me dice, bueno, ¿querés? Ay, no me acordaba que dirigía vos, ¿querés predicar? Y bueno, como yo soy una esposa que se sujeta, no, entendía que era lo que el Señor me estaba hablando, no era para la adoración, no era contexto para el tiempo de adoración, sino que realmente le estaba poniendo una palabra en mí. Decidí que sí, que la iba a compartir. Entonces les quiero compartir algunas funciones específicas de los sacerdotes. Ya voy a entrar en el tema porque estoy divagando mucho. Y una de las tareas que tenía el sacerdocio, primeramente quiero que me acompañen a números 18, 7. Vamos a leer bastante, chicos. Me perdonan. Números 18, versículo 7. Voy a leer el versículo 6 primero. Dice, yo mismo escogí a tus hermanos levitas de entre los israelitas para que sean tus ayudantes especiales. Ellos son un regalo para ti, dedicado al Señor para servir en el tabernáculo. Pero tú y tus hijos, los sacerdotes, deben llevar a cabo personalmente todos los rituales sacerdotales relacionados con el altar y con todo lo que está detrás de la cortina interior. Yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio. Cualquier persona que se acerque al santuario sin estar autorizada será ejecutada. Así de tranqui. Sin presiones. El privilegio, el sacerdocio, es un privilegio. Dios le dijo a Aarón, yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio. Partiendo por la base, es necesario entender que el sacerdocio no es moco de pavo. Acá, el que no está autorizado, es ejecutado. Con esa seriedad vamos a entrar a las tareas sacerdotales. En Éxodo 27, versículo 20 y 21, dice, ordénale al pueblo de Israel que te traiga aceite puro de olivas prensadas para la iluminación, a fin de mantener las lámparas siempre encendidas. El candelabro estará en el tabernáculo, delante de la cortina interior que protege el arca del pacto. Aarón y sus hijos deberán mantener las lámparas encendidas toda la noche en la presencia del Señor. Esta es una ley perpetua para el pueblo de Israel y deberá cumplirse de generación en generación. Esta es una ley perpetua para Israel y deberá cumplirse de generación en generación. Saben que los judíos tenían ciertas costumbres
que de hecho hay algunos escritos extra a la Torá, que no me acuerdo muy bien cómo se llaman. Una es la Mishnah, una cosa así, la Mishnah y el Talmud, ahí está, el Talmud, que es como un contexto para ayudar a dar cumplimiento a las palabras. Entonces, ustedes conocen, la más conocida por ahí para nosotros es la del Shabbat, que ellos establecían una cantidad de pasos que se podían dar en Shabbat para considerar que no lo quebrantaron. O sea, el Señor les da una instrucción: guarden el sábado para mí, guarden el Shabbat, un día de descanso, un día de reposo, y ellos lo entendieron como quisieron, no resplandecieron. Claro, exactamente. Le agregaron más ley a la ley. Entonces, voy a leerles un par de cositas más y les voy a cerrar con un poco del contexto que había en la Mishnah al respecto de estos asuntos. El primero, entonces, el privilegio, el sacerdocio es un privilegio, ¿sí? Lo segundo es que la tarea de los sacerdotes es mantener la lámpara encendida toda la noche, ¿sí? Toda la noche. ¿Por qué? Porque de día es de día. La lámpara fue diseñada para iluminar, ¿sí? Y se puede iluminar cuando no hay luz en medio de la oscuridad. Por eso la lámpara tenía que estar encendida, el candelabro tenía que estar encendido en el tabernáculo toda la noche. Reténganme eso, por favor. La lámpara tenía que estar encendida toda la noche en presencia del Señor. Y eso era una tarea de los sacerdotes. Fíjense este detalle. En 1 Samuel 3:1 dice: mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios. La lámpara de Dios todavía no se había apagado. Reténganme eso, por favor, porque les voy a dar el contexto, pero necesito primero meter un par de piecitas más. Si me van a ver que voy a ir de un lado al otro, no se asusten. Tengo todo anotado para no tardar tanto. Dice Apocalipsis 16:15, miren, yo vendré como un ladrón cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Reténganme eso, por favor. Siguiente tarea sacerdotal. Hablamos que la primera, ¿cuál era? No. El sacerdocio es un privilegio. Me calmo. Que no entendieron nada. El sacerdocio es un privilegio. Segundo, la lámpara tiene que estar encendida toda la noche. Bien, en presencia del Señor. Levítico 6, creo que se lo saben de memoria, ¿no? Me pegan todas las hojas. Levítico 6, versículo 8 al 13 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: da a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda quemada, La ofrenda quemada se dejará encima del altar hasta la mañana siguiente. El fuego del altar debe mantenerse encendido durante toda la noche. En la mañana, después de que el sacerdote de turno se haya puesto sus ropas oficiales de lino, también la ropa interior de lino
deberá limpiar las cenizas de la ofrenda quemada, y ponerlas junto al altar. Luego deberá quitarse esas vestiduras, cambiarse a su ropa normal y llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar ceremonialmente puro. Entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego del altar debe estar encendido siempre. Nunca debe apagarse. Entonces, ¿cuál es la tercera tarea sacerdotal? Mantener el fuego del altar encendido. El fuego del altar no puede apagarse. Esto no es negociable. Dice que día y noche el sacerdote debe agregar leña nueva porque el fuego del altar no se puede apagar. Siguiente, estamos acá mismo en Levítico, capítulo 10. Levítico 10. Versículo 10 y 11. Deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro. Y deben enseñarles a los israelitas todos los decretos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Lo siguiente que el sacerdote debe hacer es distinguir entre lo que es sagrado y lo que es común. Vieron que en la instrucción anterior había unas ropas de lino y ropa interior de lino con la que el sacerdote se acercaba al altar, retiraba las cenizas de la ofrenda quemada y luego se cambiaba a su ropa normal para ir afuera del campamento a tirarlo y en un lugar ceremonialmente puro. O sea, no en cualquier lado, en un lugar ceremonialmente puro. Entonces es importante que el sacerdote sepa distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo ceremonialmente impuro y lo puro, lo que es puro. Y debe enseñarle a los israelitas todos los decretos que el Señor les ha dejado por medio de Moisés. Esta parte es la que no entendieron. Bueno, hicieron lo que pudieron, ¿no? Le vamos a dar un voto de confianza. La siguiente cosa que el Señor me estuvo resaltando en las Escrituras está en Números, capítulo 3. Créanme que ya voy al punto. Capítulo 3, versículo 41. Voy a leer a partir del 40. Dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: ahora cuenta a todos los primeros hijos varones que hay en Israel de un mes o más y anota sus nombres en una lista. No era relevante, podía empezar del 41. Los levitas tienen que ser apartados para mí como sustitutos de todo primer hijo varón de Israel. Yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Los animales de los levitas también serán apartados para mí como sustitutos de la primera cría de los animales de la nación entera de Israel. Esto, el Espíritu me hizo mucho énfasis, me lo resaltaba constantemente, y yo decía, pero no es una tarea, así como lo del que el sacerdocio es un privilegio, no es una tarea específicamente, pero es algo que Él quiere que nosotros entendamos como rol de los sacerdotes, ¿sí? Que el sacerdocio es un privilegio, no es cualquier cosa, es un privilegio. No todos estaban llamados a ser sacerdotes, no todos podían ser sacerdotes. Entonces realmente era un privilegio y cualquier persona que no estuviera autorizada era ejecutada. De la misma manera, los levitas, dice, tienen que ser apartados para mí como sustitutos de todo primer hijo varón de Israel. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Esto viene de que cuando cae la última plaga en Egipto, que es la muerte de los primogénitos,
Dios salvó a todos los primogénitos de Israel, humanos y animales, ¿sí? Por eso, tanto los levitas como sus primeras crías de cualquier animal que tengan son para el Señor, son propiedad, pero no cualquier propiedad, son sustitutos, son el pago de los primogénitos que Él rescató de Egipto, ¿sí? Y esto es muy importante, pero lo van a saber más adelante. Así que me lo retienen una vez más. El sacerdocio es un privilegio. Es tarea de los sacerdotes mantener la lámpara encendida toda la noche. Es tarea del sacerdote mantener el fuego del altar encendido día y noche. Es necesario que el sacerdote sepa distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo puro y lo impuro. Y es necesario entender que los levitas son el pago sustituto de los primogénitos que fueron rescatados en Egipto. Ahora miren lo que dice en Apocalipsis 5, lo leímos hoy, y lo vamos a volver a leer. La palabra que les daba hoy como título. Acá solamente voy a leer el versículo 9 y 10. Dice, y cantaban un canto nuevo con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlos. Tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios. De gente, no solamente de Egipto, no solamente primogénitos, de todos. Gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Antes los levitas eran el pago por ese rescate de los primogénitos en Egipto. Ahora tenemos un nuevo sumo sacerdote que encima él fue el pago por el rescate de todos. Siguiente. Y este es un tema que acá ya voy a entrar a compartirles un poquito de lo que les hablaba hoy de la Mishnah, que es el contexto que los judíos, que los sacerdotes generaron para que se diera cumplimiento a cada una de las instrucciones específicas que Dios había dejado. Las vestiduras sacerdotales, vieron que habíamos leído recién que el rey es el que no solamente nos provee la invitación a la fiesta, a las bodas, sino que también él nos provee de las vestiduras para poder estar vestidos apropiadamente, ¿sí? Dice ¿en dónde les empiezo a leer? En Éxodo 28. Perdón, voy a arrancar por otro lado. Quiero que me acompañen a Romanos. Ténganme por ahí Éxodo a mano, que en un ratito lo vamos a leer. Pero en Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12, dice lo siguiente. Tenemos que vivir así, sabiendo que el tiempo vuela. Despertemos. Nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos por primera vez. La noche ya está terminando y un nuevo día despuntará pronto. Por eso, dejemos de actuar en las tinieblas y vistámonos de la armadura de la luz. Ahora, si yo les pregunto cuál es la armadura de la luz, la armadura de Dios, como la llama Efesios, ustedes se la saben de memoria, ¿no es cierto? Se la saben de memoria, la hemos estudiado desde que somos chiquititos.
Bueno, los que fuimos chiquititos en la iglesia, pero también los que tuvieron que enseñarle a chiquititos en la iglesia. Y los que alguna vez fuimos chiquititos en la iglesia. No necesariamente en edad. En algún momento fuimos chiquititos en la iglesia. Y nos tocó aprender. Dice en Efesios 6, 10 al 18. Por último, recuerden que su fortaleza debe venir del gran poder del Señor. Vístanse de toda la armadura de Dios. De toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan hacer frente a los engaños astutos del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes, las autoridades y los gobernantes de este mundo en tinieblas. O sea, que luchamos contra los espíritus malignos que actúan en el cielo. Por ello, vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y así, al terminar la batalla, estén todavía en pie. Manténganse firmes, que su ropa de batalla sea la verdad y su protección la justicia. Estén siempre listos para anunciar las buenas nuevas de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego que arroja el maligno. Pónganse el casco de la salvación y tomen la espada que les da el Espíritu, que es la palabra de Dios. Sobre todo, oren a Dios en todo tiempo, y cuando lo hagan, sean dirigidos por el Espíritu. Manténganse bien despiertos y vigilantes, y no dejen de orar por todo el pueblo santo de Dios. Hoy les decía de que es importante que nosotros entendamos cuál es nuestro rol en medio de los tiempos, ¿sí? Primeramente, si no entendemos los tiempos, no vamos a entender tampoco, mucho menos, cuál es nuestro rol, ¿sí? El entendimiento que estamos teniendo acerca de los tiempos es que nuestro rescate está más pronto hoy que ayer, ¿sí? Que nuestra salvación está más pronta que cuando creímos por primera vez, ¿sí? Entonces, como les decía la última vez, Cristo viene pronto, y si venía pronto hace 2000 años, ahora es más pronto, ¿sí? Por eso, como decía recién en Romanos, es necesario que despertemos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando yo les compartí que Jesús se tomó a 3 discípulos, a Jacobo, Pedro, Juan, se los llevó al monte donde Él se transfiguró, donde Él les mostró su gloria, les mostró lo que había de venir, el rey que había de venir, y ellos estaban como dormidos, ¿sí? O sea que aún viendo su gloria, aún viendo lo que ha de venir, podemos estar adormecidos, ¿sí? Y no está mal, dice la parábola de las vírgenes, que todas cabecearon, pero que 5 eran prudentes y tenían aceite extra, y otras 5 eran imprudentes, no sabias, no resplandecieron en medio de las tinieblas porque no tenían aceite extra, ¿sí? Y sin aceite extra, la lámpara no se va a mantener encendida. Acá viene nuestra relevancia si nosotros entendemos cuáles son los tiempos que estamos viviendo. Los apóstoles, todos, no solamente Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, todas las cartas apostólicas dicen: estamos viviendo tiempos difíciles. Miren, presten atención, velen, despierten, no se duerman, no se dejen engañar, no se distraigan, no se enreden en las cosas de la vida. El que milita para este reino está enlistado en el ejército celestial y no se puede estar enredando en las cosas cotidianas, porque nada de eso tiene valor. Nada tiene sentido, pero eso lo entendemos cuando entendemos que el que ha de venir es un rey que tiene un ejército y nosotros somos parte de ese ejército, ¿sí? Que ese reino que ha de venir, ese reino al que nosotros pertenecemos, es un reino de sacerdotes, ¿sí? Y me llamó mucho la atención que el Espíritu me estuvo enseñando respecto a las partes que menciona el apóstol Pablo como
como partes de nuestra armadura, ¿sí? En Dios. Me gustó mucho esta versión porque es más descontracturada que la clásica, y aplica más todavía a esto que yo les quería decir. Él dice, por ello vístanse con toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente en el día malo y así terminar la batalla. Y así, al terminar la batalla, estén todavía en pie. Manténganse firmes, que su ropa de batalla sea la verdad y su justicia, y su protección, la justicia. ¿Sí? La otra versión, si alguien lo tiene a mano, me hace el favor para que me lo puedan tirar en otra versión. Dice Efesios 6, versículo, ya sería versículo 14. Bueno, igual acá lo tengo. Sí, por favor. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Ahí, bien. El cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Les decía hoy que ahora sí vamos, en Éxodo 28 dice, da las instrucciones de cómo tenía que ser las vestiduras sacerdotales. Espérenme porque no puedo sostener esto y... Ay, decime que lo pones en frío. Ventilador ahí me sople. Negro que me abanique. Lo que pediste. ¿Qué pediste vos? Un negro que te Un negro que la abanique. Todo lo parecido. Bien, generalmente cuando nosotros estudiamos, aprendemos o enseñamos la armadura de Dios, automáticamente viene a nuestra cabeza una imagen de un soldado romano. Díganme si no. Nah. Nah. Esto es lo sorprendente, que todavía hay spoilers en la Biblia, que no se trataba de una armadura romana. ¿Por qué? Porque en Éxodo 28, cuando Dios da las instrucciones a los sacerdotes de cómo debían ser sus vestiduras, no había ningún ejército romano como para que se inspiraran, ¿sí? Entonces, fíjense el primer versículo que decía, el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Isaías 11, versículo, ¿qué versículo? 5. Está hablando del retoño del linaje de David. ¿Quién sabe quién es? Dice, versículo 5, llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que había, para acercarse al altar donde estaba la ofrenda quemada, había una ropa, había que vestirse de verdad? ¿Sí? Él ama la verdad en lo íntimo. Ok, siguiente. Isaías 59, versículo 17. Isaías 59, versículo 17. Dice, se vistió colocándose la justicia como armadura y puso en su cabeza la salvación como un yelmo. Se puso vestiduras de venganza y de santa furia. ¿Es un soldado romano? No. Dice en esta versión, la NTV, se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de salvación. Se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina.
tremendo. De sus celos, tremendo, tremendo. Siguiente, a ver, uno más. Ah. Bueno, este lo conocen, el de los calzados con el apresto del Evangelio de la Paz, ¿sí? También está acá en Isaías, Isaías 52:7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. ¿Cuáles son las buenas noticias? Están desde Isaías, desde antes de Juan el Bautista, desde antes de Cristo, en Isaías ya estaban las buenas noticias. Que el Dios de Israel reina. Pero bueno, el punto era que las buenas noticias, saben que el sacerdote dentro del tabernáculo tenía que servir descalzo. Desde que me paré acá, antes de que arrancara la adoración, no las podía aguantar. Y sentía incluso que, ahora me estoy dando cuenta que fue profético, sentía que no podía, no iba a poder estar acá de pie si no me descalzaba. Porque los que estuvieron segundos antes de que arranque la transmisión, el Cordero y el León estaban acá. Y lo vimos. Y su poder y su humildad llenó este lugar. ¿Y quién puede estar de pie delante de él? Cuando él se hace presente, ya nada puede seguir igual. Entonces, bueno, vamos a uno más, que sería, bueno, el escudo de la fe, en el Salmo, puede ser en cualquier salmo, porque todos los salmos hablan de que es nuestro escudo. El Salmo, bueno, iba al 119 que me quedó más cerca, el 119, versículo 114, dice, tú eres mi refugio y mi escudo, tu palabra es la fuente de mi esperanza. Bueno, saben que hay muchos versículos de que Él es nuestro escudo, ¿no? Y el Salmo 84, 11... Pues el Señor es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo correcto. Bien. Y por último, tenemos la espada del Espíritu, que también está otra vez en Isaías 11. Isaías 11, versículo 4, hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Bueno, esta versión justamente no era la más apropiada, pero bueno, saben que la espada, igualmente lo dicen en Efesios, que la espada es su palabra, ¿sí? Conocer su palabra, el conocimiento es poder, el conocimiento de su palabra es poder, es como una espada. Bien. Me estoy cocinando. Pero bueno, el fuego del altar no se apagará, le echamos más leña al fuego. Y el Éxodo 28... les voy a seleccionar un par de cositas nomás, pero me gustaría que se animen, léanlos en varias versiones, porque es muy rico. Más que nada, vuelvo a decirle, en contexto, en entendimiento de qué quiso decir, porque de verdad hay una imagen tan fuerte de la armadura romana en nuestra cabeza que es muy difícil salir de ahí, ¿sí? Yo les comparto un par de pasajes y espero que los tengan anotados, si no yo después se los paso, para que los puedan rumiar y entender y tratar de en nuestra mente haya una nueva imagen, la imagen correcta de Cristo, ¿sí? Dice el apóstol Pablo que él a los que llamó, a los que predestinó, él los llamó, los apartó para sí y los puso en la relación correcta con Dios,
¿sí? Hay una relación correcta. Hay una relación correcta y el Señor nos está poniendo en la relación correcta con Él, ¿sí? Él es un rey que reina un reino de sacerdotes, nosotros. Él pagó un precio por nosotros. Y así como los levitas ahora le pertenecen porque son propiedad de Dios, como pago, hoy cantábamos que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Nuestra vida es la recompensa de su sacrificio. Que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio, es decirle, acá estoy, yo soy tu recompensa. Pero ¿saben qué? Los sacerdotes no tenían ninguna posesión en la tierra. Ellos no tenían literalmente ninguna porción de tierra porque Él era su porción. Y una partecita que me gustó que dice, yo soy su salario, yo soy su pago, yo soy su recompensa. O sea, Él es nuestro pago, es nuestro galardón, Él es nuestra recompensa. No es en vano, no es en vano, nos sacamos del gordo. Fíjense en Éxodo 28, dice, manda a llamar a Aarón y a sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar, apártenlos de los demás israelitas para que me sirvan y sean mis sacerdotes. Hazle a Aarón vestiduras sagradas que irradien belleza y esplendor. Nada que ver con una armadura que irradia temor, que irradia prepotencia, ¿no? Poder, si se quiere. Las vestiduras de los sacerdotes irradian belleza y esplendor. Instruye a todos los hábiles artesanos a quienes he llenado con espíritu de sabiduría que confeccionen las vestiduras de Aarón y las cuales lo distinguirán como un sacerdote apartado para mi servicio. Las vestiduras que deben elaborar son las siguientes. Agárrense las medias, dijo Fran. Un pectoral, un efod, un manto, una túnica con diseños, un turbante y una faja. Los artesanos harán estas vestiduras, harás para tu hermano. Bueno, cuestión. Dice, un poquito más adelante, en el versículo 6, empieza a dar las instrucciones de cómo tienen que diseñarse cada una de estas partes. Dice, los artesanos deberán hacer el efod de lino, de tejido fino y bordado hábilmente con hilos de oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Constará de 2 piezas, el frente y la espalda, unidas por los hombros con 2 hombreras. Parece, ¿no? Una armadura. ¿Ustedes qué dicen? Una faja decorativa estará confeccionada con los mismos materiales, lino de tejido fino, bordado con oro, con hilo azul, púrpura, escarlata, y después toma unas piedras donde le graba los nombres de las tribus de Israel. Esto también es muy simbólico, algo compartimos la otra vez en Apocalipsis, pero bueno, lo vamos a dejar para otro día. Un poco más adelante, en el versículo 15, da el diseño del pectoral que hablábamos al principio y dice, después con mucho cuidado y gran habilidad harás un pectoral que se usará cuando se busque una decisión de parte de Dios. Pero déjenme que les lea en esta versión como lo dice. Éxodo 28, versículo 15. Dice, luego, con gran esmero harán un pectoral para que sea usado para impartir justicia. Cualquier semejanza con la coraza de justicia no es coincidencia. Será usado para impartir justicia. En la anterior, bueno, vimos lo del efod y la faja, el cinturón de la verdad. O sea, hay una visión acerca de vestirnos con la armadura de Dios
que no la estábamos teniendo correcta, ¿sí? Y hoy viene el Espíritu a quitar velos, ¿sí? A destruir por completo una imagen que no era la correcta, ¿sí? Y a traer una imagen nueva, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan, en el monte fue que Moisés recibió todas y cada una de las instrucciones respecto al tabernáculo, a cada parte, a cada pieza, a cada material que tenía que usarse. ¿Por qué? ¿Sí? Hay un diseño y hay un porqué de ese diseño, ¿sí? Por eso les decía que es importante entender. Fíjense, volvemos a José. José entendió la temporada que le tocó vivir porque sabía lo que ya se había hablado. Sabía lo que ya se había hablado y sabía lo que faltaba por cumplir. Por eso él dijo, cuando salgan de acá, porque yo de acá a 400 años no llego. Cuando se van de acá, me llevan. ¿Se entiende? Entonces hoy el Señor está haciendo lo mismo con nosotros. Ustedes tienen que entender lo que yo hablé para que sepan lo que va a devenir, lo que ha de venir. ¿Sí? No podemos conocer lo que ha de venir si no sabemos lo que Dios habló, porque Él ya lo dijo. Ya les dije, en Isaías ya había dicho cuáles eran la buena nueva, y nosotros esperando, si leemos cada salmo. ¿Por qué? Porque lo dijimos hoy al principio. A los que Él considera sus amigos, les da a conocer los misterios de su pacto. Los misterios de su pacto. Y con lo que quiero ir cerrando, es con lo que empezó todo esto. El Señor me recordaba, cuando yo estaba leyendo todo esto del tabernáculo, las asignaciones, las tareas sacerdotales y todo, me llevó por esas casualidades a ver dónde fue que Ana lo dejó a Samuel. Porque yo digo, no había templo entonces todavía cuando Samuel fue dejado por la madre. ¿Cómo fue? ¿Dónde era que Samuel estaba durmiendo cerca del arca? Y ahí fue cuando me encontré con esa perlita de que la lámpara de Dios todavía no se había apagado. Me hablaba mucho de esto que les comentaba hoy de la Mishnah, del contexto, que vieron que yo les mostré en Apocalipsis y les dije por favor que me retengan este versículo, que ya se lo saben de memoria, ¿no? El que dice que Él vendrá como ladrón sin que nadie lo espere, ¿sí? Y que se cuiden de tener sus vestiduras, ¿no? Dice... Qué bueno que tengo Apocalipsis casi todo remarcado. Benditos son los que me esperan. Punto número 1. Benditos son los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. ¿De dónde viene este pasaje? Resulta que los señorcitos, estos sacerdotes, para asegurarse de que la ley se cumpla como el Señor la dijo, ¿qué hacían? Un sacerdote de turno tenía que quedarse velando, ¿sí? Cuidando que la lámpara no se apague, ¿sí? Porque si nadie la vigila y nadie le repone aceite cuando se está apagando, la lámpara se apaga, ¿sí? Entonces había un sacerdote encargado, se iban turnando, y este sacerdote tenía que mantener la lámpara encendida durante toda la noche, ¿sí? Y que el fuego del altar no se apague. Ahora, para asegurarse de que esto pasara, el sumo sacerdote, ¿sí?, hacía algunas visitas express, como ladrón en la noche, sin que el sacerdote de turno esperara. O sea, le pintaba el sumo sacerdote ir y asegurarse de que la lámpara no estuviera apagada, pero lo que le interesaba era que el sacerdote no estuviera dormido, porque si el sacerdote no estaba dormido, la lámpara no iba a apagarse, ¿sí? Lo importante acá era que el sacerdote velara, que estuviera atento, que estuviera despierto, que estuviera vigilante, ¿sí? Entonces, cada vez que los apóstoles, y Jesús obviamente primeramente, pero cada vez que los apóstoles nos recuerdan en sus cartas, velen, estén atentos, manténganse firmes, manténganse vigilantes,
sumo sacerdote, nuestro nuevo sumo sacerdote, puede venir en cualquier momento. Ahora, ¿qué pasaba si el sumo sacerdote llegaba y el sacerdote de turno que tenía que estar encargado de que la lámpara no se apagara, estaba durmiendo? ¿Qué pasaba? Agarraba del altar un carbón encendido, se lo ponía en su ropa y la ropa se prendía a fuego. O sea, el tipo se despertaba, pero se tenía que salir corriendo a su casa, desnudo y avergonzado. ¿Sí? Por eso dice que estemos despiertos, bienaventurados los que me esperan, los que están velando, los que son prudentes, los que tienen aceite extra para que la lámpara no se apague, los que están como Samuel, durmiendo pero su corazón velando. ¿Sí? Que la lámpara todavía no se apagó. La lámpara todavía no se apagó. Y esa es una buena noticia. La lámpara todavía no se apagó. Y hay un nuevo sacerdocio que Dios está levantando. Hay Samueles que están escuchando la voz del amado. ¿Sí? Así como a las 9, ya maté una. A las 10 vírgenes. Así como a las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron. Pero escucharon una voz. Escucharon una voz que decía, ahí viene el amado. Y despertaron. Pero cuando despertaron se dieron cuenta que había un par que no estaban preparadas. Entonces, les decía que estaba en medio de esto que venía recibiendo del tabernáculo, de cuál era la onda. Yo me iba haciendo la película de cómo era la administración de los sacerdotes dentro del tabernáculo. Y yo, en un momento me tuve que preguntar, pero en Amós 9 dice que en los postreros días yo restauraré el tabernáculo de David que está caído, y la gloria postrera de la casa será mayor que la primera. Y yo estaba como, a ver, cuando termina de bajar todo el diseño del tabernáculo, Moisés se lo comparte a los artesanos para que cada uno haga su parte. El pueblo ofrenda sus oros, todos los materiales para que se pueda llevar a cabo. Se completa la obra, ¿sí? Y la gloria de Dios, la nube que los acompañaba en el desierto, descendía al tabernáculo y lo llenaba todo, entonces nadie podía estar dentro. Y dice que cuando Moisés se acercaba a hablar con él hablaba con Dios como cara a cara, como quien habla con un amigo. Y la nube descendía sobre el tabernáculo. Y cuando se retiraba, era cuando ya habían terminado de tener esa agradable conversación. Entonces eso parecía gloria. Ahí en medio de eso es cuando Moisés le dice, vos me conocés por nombre, sabés quién soy, sabés qué es lo que querés conmigo, pero yo quiero conocerte a vos, quiero saber quién sos, quiero saber tu nombre, quiero ver tu gloria. Y esa fue una gran gloria, ¿sí? Porque todo ese tabernáculo había sido diseñado por Dios y había sido ejecutado en específica obediencia de Moisés, ¿sí? Como dice en Hebreos, él fue fiel en toda la casa del Señor, ¿sí? Pero yo le pregunté al Señor, ¿por qué el tabernáculo de David? ¿Qué tenía de especial el tabernáculo de David? Generalmente cuando nosotros pensamos en esta profecía, en esta palabra, de que en los postreros días él iba a restaurar el tabernáculo caído de David, sin pensarlo, ¿qué es lo primero que viene a nuestra cabeza? Adoración 24/7. Es el nuevo diseño. Pero yo le pregunté al Señor, ¿por qué le gustó tanto el tabernáculo de David que lo quiere restaurar? ¿Por qué no el de Moisés? ¿Por qué no el templo de Salomón? ¿Por qué el tabernáculo de David es el que quiere? Y lo primero que me dijo es que él a Moisés le tuvo que dar un diseño. Pero David, por revelación, él dijo, yo tengo que preparar un lugar para Dios, porque yo estoy cómodo en mi casa y no puede ser que el arca esté por ahí sin un lugar donde reposar. Y saben que la palabra tabernáculo significa lugar de encuentro. Y David significa amado por Dios. Entonces lo que él quiere restaurar es el lugar de encuentro que Dios ama, ¿sí? Él amaba el tabernáculo de David, él amaba
iniciativa propia, él quiso preparar un lugar para el Señor. ¿Sí? Porque ya había sido destruido. Todo lo que él le había mostrado a Moisés había quedado en el pasado. ¿Sí? Y dice que cuando David intenta trasladar el arca, la primera vez a Jerusalén, cuando la recuperan, la quiere trasladar, él manda unas carretas con unos bueyes para que traigan el arca. ¿Sí? Y la carreta tambalea, el arca está por caerse, y ahí viene nuestro querido amigo Usa a atajarla, y la quedó. ¿Por qué? Porque recuerdan que el que no está autorizado para estar en la presencia del Señor, la queda. Dejó de ser. Procedió a la murición. Ya está. Entonces David, ¿qué hizo? Fue a la casa de Obededón, dejó el arca ahí. ¿Por qué? Porque Obededón era un levita. Dejó el arca del Señor ahí. Durante 3 meses la casa de Obededón prosperaba porque había alguien que sabía. ¿Saben qué? Obed significa el que sirve. Había alguien que estaba autorizado para servir, para ministrar la presencia de Dios, y que sabía cómo hacerlo. Entonces, ahí sí, dice David, ya es tiempo de que el arca vuelva con nosotros. Y ahí sí, él, a mí el Espíritu me dijo que por revelación, él convoca a los levitas de acuerdo a sus clanes y los empieza a asignar, y están los levitas trayendo el arca como tiene que ser, porque había un diseño de cómo el tabernáculo en el desierto era armado y cómo era desarmado, y había clanes dentro de los levitas que estaban asignados, algunos a llevar las cargas, las columnas, los pesos de la estructura. Había otros que estaban encargados de llevar los objetos, todo lo que era utensilios. Había otros que estaban encargados específicamente de tocar las cosas santas y sagradas, y no las podían tocar directamente, las tenían que envolver de una manera específica, las tenían que cuidar de una manera. A los que llevaban las cargas, a esos sí se les daban carretas, pero a los demás tenían que llevar las cosas en sus hombros, tenían que llevar el peso de la gloria del tabernáculo. Entonces David, por revelación, como me lo dijo el Señor, comienza a hacer todas estas cosas, todos los preparativos para trasladar el arca, y dice en el versículo 25, luego David y los ancianos de Israel, junto con los generales del ejército, fueron a la casa de Obededón para trasladar el arca del pacto del Señor a Jerusalén, con gran celebración. Como era evidente que Dios ayudaba a los levitas, mientras llevaban el arca del pacto, sacrificaron 7 toros y 7 carneros. David estaba vestido, escuchen esto, con un manto de lino fino, al igual que todos los levitas que cargaban el arca, y también los cantores y Kenanías, el director del coro. David también tenía puesta una vestidura sacerdotal. Así que todo Israel trasladó el arca del pacto del Señor entre gritos de alegría, toques de cuernos de carnero y trompetas, el estrépito de los címbalos y la música de arpas y liras. Pero cuando el arca del pacto del Señor entraba en la ciudad, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y reía de alegría, se llenó de desprecio hacia él. Bueno, da un par de instrucciones de cómo llegan, honran al Señor porque él finalmente aceptó mudarse a Jerusalén. Y David empieza a levantar un cántico de alabanza. Y él le da un cántico de agradecimiento. Dice, ese día David le dio a Asaf y a sus compañeros levitas esta canción de agradecimiento al Señor. Den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas, cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre, alégrense ustedes los que adoran al Señor. Y un poquito más adelante dice,
Él es el Señor nuestro Dios. Él es el Señor nuestro Dios. Su justicia se ve por toda la tierra. Recuerden su pacto para siempre, el compromiso que adquirió con 1000 generaciones. Es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un decreto y al pueblo de Israel como un pacto eterno. Te daré la tierra de Canaán como tu preciada posesión. Esto para mí fue tremendo, porque podía ver cómo realmente David era la imagen de un rey que se vestía de sacerdote para ministrar correctamente al Señor. Y que cuando él comienza a elevar este canto de gratitud, él reconoce que Dios hizo un pacto con Abraham, ¿sí? Que hizo un juramento con Isaac, que él confirmó a Jacob con un decreto y que se lo confirmó al pueblo de Israel con un pacto eterno. O sea que esto no es algo que es perecedero. Si es algo eterno, no podemos verlo o tratar de entenderlo desde lo natural, ¿sí? Y todas estas instrucciones que yo les compartía hoy, que son encargadas específicamente para los sacerdotes, cada una al final de la instrucción dice, esto debe ser así de generación en generación. No hay negociación, esto tiene que ser así, es ley. ¿Sí? Y más adelante David quiere construirle una casa al Señor, ¿sí? Y ahí es cuando Dios le dice que él no iba a hacerle una casa. Dice, ve y dile a mi siervo, hablándole a Natán, ahora ve y dile a mi siervo, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Quién? El Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel y derrotaré a todos tus enemigos. Además, yo declaro que el Señor construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Pero cuando mueras y te reúnas con tus antepasados, levantaré uno de tus descendientes y a uno de tus hijos, y fortaleceré su reino. Él es quien me edificará una casa, un templo para mí, y afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Nunca le retiraré mi favor, como lo retiré de quien reinó antes de ti. Lo confirmaré como rey sobre mi casa y sobre mi reino para siempre, y su trono estará seguro para siempre. Fíjense que David quiere construirle casa para Dios y Dios dice, no, yo te voy a construir casa para vos. Porque me gustó tu corazón. Es que yo voy a levantar un tabernáculo de David, un lugar de encuentro amado por mí, un rey. Y de ti haré una dinastía de reyes, porque en él somos todos hechos reyes y sacerdotes. ¿Sí? Así que voy a intentar callarme la boca, porque ya creo que fue demasiada información. Me gustaría que ya comencemos a adorar para que el Señor selle esta palabra en nuestros corazones.